Señora, los estudios que se hacen, los estudios científicos. Para empezar, ¿sabe usted cuántos tipos de estudio existen, más o menos? Una pregunta. La segunda, ¿todos tienen el mismo valor? ¿Cuáles son los estudios que tienen menos valor científico y cuáles son los que tienen mucho más valor científico? Pues no todos los estudios científicos son iguales. El doctor Edward Mesones Holguín, él es médico epidemiólogo, es catedrático e investigador, miembro del Comité Nacional de Investigación Científica del Colegio Médico del Perú, está con nosotros y nos va a explicar todo lo que tenemos que saber, el ABC, para que cuando usted, señor, escuche estudios científicos, se acuerde de esta conversación y diga, ay caramba, ¿qué tipo de estudio será ese? Saludamos al doctor Mesones, qué gusto saludarlo. Doctor Mesones, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Un gusto poder compartir con usted esta tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con todos los oyentes y televidentes de RPP Noticias. A ver, la primera pregunta que yo mismo le estaba haciendo a los oyentes. ¿Cuántos tipos de estudios científicos existen? ¿Se puede hacer así una clasificación simple como para que podamos entenderlo? Había una frase que, de hecho, un gran amigo mío decía, de que podrían haber infinidad de estudios y cada vez que salga un libro de metodología podría ponerle un nombre. Pero en general hay dos tipos grandes de estudios y que esto debemos diferenciar. Uno, que es cuando yo estoy interviniendo, ¿no? Como investigador o como equipo de investigación estoy haciendo una intervención. Y lo otro es cuando yo como equipo de investigación solamente estoy observando lo que está ocurriendo. Estos dos grandes grupos son base para cualquier clasificación que exista. Y específicamente en los estudios de intervención hay un grupo que tiene mucho más validez interna, si le llamamos en epidemiología, que son aquellos que son aleatorizados. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy comparando una droga A contra una droga B, los grupos de intervención van a ser conformados por el azar. O sea, nosotros, como investigadores, no tenemos injerencia en que el grupo A sea de esta manera, el grupo B sea de esta manera. Lo que se busca con este tipo de estudio es que el grupo A y el grupo B sean lo más similares posibles, sean lo más homogéneos posibles, de modo que la única diferencia que exista entre el grupo A y el grupo B justo sean las drogas. Entonces, si uno hace seguimiento a estos pacientes, el efecto que va a haber va a darse solamente por la droga. Porque el resto la medicina que estamos probando, ¿no? Sí, en un momento vamos a llegar a eso. Me parece fabulosa la descripción que está haciendo de lo que se llama un estudio aleatorizado. Pero quisiera retroceder un poco, doctor, a lo que usted acaba de decir y quisiera que nuestros oyentes y televidentes puedan, digamos, razonar en esto. Nos ha dicho que hay dos tipos de estudios. Unos son estudios en los que el investigador, yo, el investigador, usted, los investigadores, los expertos, no hacen nada más que observan, chequean qué ha pasado. Entonces, son estudios de observación. El investigador no ha hecho nada, nada absolutamente. Lo único que hace es observar qué pasa con una enfermedad, con un proceso, lo que sea, y toma nota de la observación, y eso se llaman los estudios de observación. Uno. Y el otro nos ha dicho, ya es diferente. Acá ya no solamente el investigador, usted es un observador pasivo de lo que sucede y toma nota, sino acá ya interviene como investigador y dice, ajá, a este grupo de personas yo le voy a dar algo, o le voy a quitar algo, o le voy a cambiar el modo en que vive, o algo, pero yo ya intervengo activamente, a diferencia del otro que era pasivo de observación, acá es activo de intervención y este es un segundo grupo de investigación. Si vamos a poner en una balanza, porque lo que queremos es evidencia científica que tenga validez, ¿cuáles son más, digamos, de mayor peso de evidencia? ¿Los estudios de observación o los estudios de intervención? Sí, cuando uno habla, voy a referirme principalmente a tratamiento, donde justamente
lo que se quiere evaluar es el efecto causal que tiene la intervención. Entonces, en este caso, al ser un tratamiento, yo sí puedo experimentar, puedo darle a una persona el tratamiento con este medicamento o con otro medicamento. Y por lo tanto, el mejor nivel de evidencia que se basa en la validez interna del estudio son los estudios aleatorizados de intervención o ensayos clínicos aleatorizados. Pero si yo quiero ver daño, por ejemplo, si quiero ver, usted es oncólogo, si quiero ver qué puede producir cáncer de pulmón, qué puede producir cáncer de páncreas, yo no puedo experimentar y decirle, ¿sabes qué? Tú vas a fumar y tú no vas a fumar. No, ahí el mejor nivel de evidencia, obviamente, por temas éticos, ante todo, va a ser los estudios observacionales, porque yo no puedo experimentar con humanos para hacerles daño. Yo experimento con humanos para ver beneficio clínico. Es por eso que incluso los estudios clínicos, cuando uno va avanzando y encuentra que hay daño, se suspenden. Porque ante todo está el aspecto ético, ¿no? Entonces, si hablamos de tratamiento, obviamente el mejor nivel de evidencia que existe es el ensayo clínico autorizado, o sea, estos estudios de intervención que el azar define a qué grupo va a ir cada paciente. Muy bien, qué interesante. Entonces, póngale a los oyentes algunos ejemplos de estudios de observación, por ejemplo. ¿Cuáles son? Estudios de observación tenemos varios, pero el estudio que es más parecido a un ensayo es el estudio de cohortes, porque yo tengo un grupo que se... Cohorte se llama, ¿no? Es C-O-H-O-R-T, cohorte. Sí, cohorte. Entonces, en este grupo, yo tengo un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Por ejemplo, los pacientes fuman y los pacientes no fuman. Entonces yo tengo un grupo en un lado que están fumando y otro que no están fumando, los sigo en el tiempo y finalmente veo quiénes hacen cáncer, quiénes hacen infarto, quiénes hacen otro tipo de enfermedades. Entonces, eso es un estudio de corte. Pero también yo podría tener otro tipo de estudio, que es el caso sin control. Caso es el que tiene el desenlace. En este caso yo tendría un grupo que tiene cáncer, el control es el que no tiene cáncer, y yo evalúo qué tanto han fumado en cada grupo. Ese es otro tipo de estudio observacional. De observación. Muy bien. Entonces el de cohorte es el de un grupo humano. En las antiguas legiones romanas, en esa película romana que antes veíamos, la película de Ben-Hur, en todas esas películas romanas, el grupo ese de militares se llamaba una cohorte, un grupo. Entonces de ahí viene esta palabra, ¿no? Entonces usted dice, esta cohorte de gente, yo la sigo y entonces observo qué le va a pasar y ahí saco mis conclusiones. O si no digo, caramba, parece que este grupo de personas, por fumar, desarrollan cáncer. Entonces los voy a comparar con otro grupo. Eso es lo que dice caso y control de comparación. O sea, aquí lo único que está haciendo el investigador, como nos lo dijo doctor, es observar, diseñar el estudio, pero no está interviniendo en nada. Está observando lo que está pasando. Qué interesante. Doctor, vamos a tomar una pausa y cuando regresemos vamos a hablar ya un poquito más sobre los estudios de intervención, porque esos nos van a dar un tipo diferente de evidencia. Regresamos. Nosotros, estas son las tardes de Todo sobre el Coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Si usted recién se une a nuestra programación, estamos conversando con el doctor Edward Mesones. Él es médico, él es epidemiólogo, catedrático e investigador. Y estamos hablando sobre los tipos de estudios que existen, señora, y que tienen evidencia científica. Porque usted recuerda que las decisiones, como hablábamos en el segmento anterior, las decisiones que se aplican para la población deben estar siempre basadas en evidencia científica. Ese es el punto de la ciencia. La ciencia encuentra evidencia y la fortaleza de esta evidencia, es decir, cuán importante es esa evidencia, va a depender del tipo de estudio que se hizo para conocerla. Entonces ya nos dijo el doctor Mesones de que hay dos grandes tipos de estudios, dos grandes tipos. Unos en los que los investigadores como que observan solamente lo que pasa. Obviamente diseñan estudios y todo, pero son observadores, no intervienen. Mientras que en el segundo estudio sí intervienen activamente, y ya sea que dan medicinas o cambian algo en la gente para observar,
cuál es el efecto de eso que están interviniendo. Y ya nos dijo que los estudios de observación, por ejemplo, son los estudios de grandes grupos de gente, se llaman estudios de cohorte, a los que se le observa durante un tiempo para ver de qué se van a enfermar, cómo interviene el clima, el cigarrillo, la dieta, etcétera, en ellos. Y el segundo estudio, que es un estudio que se llama de casos y controles, en los cuales se escoge un grupo de gente enferma, que son los casos, o afectada de algo, son los casos, y luego se les compara con gente muy similar, y se llaman controles. Estos y otros son estudios de observación. Y nos dijo que dependiendo obviamente de la ética básicamente, en general los estudios de observación tienen menos peso de evidencia que los estudios de intervención, porque allí ya estoy probando algo. Y de eso vamos a hablar. Doctor Mesones, los estudios de intervención, muéstrenos, perdón, dígale a nuestros oyentes cuántos tipos de estos ejemplos nos puede dar. Sí, los estudios de intervención son dos principalmente, si así lo llamamos. Como le dije al inicio, hay muchas clasificaciones, pero son dos. Una es que yo intervenga y que de por medio haya una asignación aleatoria, es decir, que el azar diga que esta persona vaya a un grupo o vaya a otro, y por lo tanto los grupos sean comparables y homogéneos. Y otra cosa es que yo intervenga, pero que no haya aleatorización. Entonces, a este estudio, donde hay aleatorización y hay intervención, le conocemos como estudio experimental en humanos. Y el estudio experimental en humanos se le conoce como ensayo clínico aleatorizado. En cambio, el estudio de intervención queda como estudio cuasi experimental, porque justamente al no tener aleatorización no llega a ese rango de ser experimento, porque los grupos no se puede asegurar que sean iguales. O sea, lo que uno quiere hacer, en términos sencillos, hay una teoría aquí interesante, trataré de explicarla de manera muy simple, que se llama la teoría del contrafactual, o counterfactual en inglés. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, usted, doctor Huerta, imaginemos que usted es el paciente. Entonces, lo que yo quisiera probar en un mundo teórico es que si usted toma la pastilla, compararla a usted mismo en ese mismo momento y en ese mismo tiempo como si no la tomase, ¿no? Imaginemos el medicamento frente a placebo. Pero no puedo, o sea, es físicamente en esta dimensión, cuando menos, en el tiempo. Es imposible. Pero lo que yo puedo lograr, sí, ¿qué cosa? Es que hayan grupos comparables, que haya la misma proporción de diabéticos, que haya la misma proporción de hipertensos y que incluso hayan variables no medidas que sean iguales. Entonces, no puedo comparar al humano propiamente dos veces, pero sí grupos de humanos que sean comparables. Entonces, ese es el principio por el cual el azar hace que sean iguales y, por lo tanto, la única diferencia que va a haber entre los grupos es tomar la pastilla o no tomar la pastilla, y el efecto que va a darse es por esa diferencia. Esa es la lógica un poco del ensayo. Qué interesante. Solamente para aclarar este término para nuestros oyentes, el término aleatorio. ¿Qué significa aleatorizado? ¿Es como una especie de sorteo, como una especie de asignación al azar, distribución al azar? ¿Qué significa algo aleatorio? Sí, aleatorio es el azar, pero aquí hay dos formas de verlo. En el ensayo clínico es la asignación aleatorizada o la asignación aleatoria, lo que se llama en inglés randomization, ¿no? O sea, lo que hace es que si viene una persona, por ejemplo, el azar va a definir si esta persona va a recibir la pastilla o no va a recibirla. Eso es la asignación aleatoria. Yo asigno por azar a que esté un grupo y otro. Y otra cosa es la selección aleatoria, que eso se da en los observacionales, por ejemplo. Yo tengo 1000 hipertensos, pero como no tengo logística para seguir los 1000 hipertensos, por azar voy a elegir 200. Entonces ahí es selección aleatoria. Voy a elegir 200 para poder seguirlos. Qué interesante. Muy bien, qué interesante. Ya estamos hablando bien fino aquí. Ojalá, solamente quiero que nuestros oyentes nos vayan siguiendo la conversación. Entonces, aleatorio significa que al azar. Estamos interviniendo al azar. Por ejemplo, yo fui voluntario de la vacuna y hay miles de personas, peruanos y peruanas, que están de voluntarios en la vacuna, y yo cuando ya estaba listo para ya recibir la inyección, vino la doctora, que es la que me iba a poner la inyección, y me dijo: señor Huerta, ya usted está listo para el proceso de aleatorización.
¿Y qué significaba eso? ¿Y qué significa eso? Me hice el tonto y le pregunté, que yo voy a poner sus datos en la computadora y la computadora va a decidir si usted va a recibir la vacuna o va a recibir agüita de placebo. La aleatorización, es decir, el sorteo al azar. Eso es lo que sucede. Entonces, lo que nos está diciendo es que estos estudios aleatorizados en los cuales se sortea a los pacientes son, digamos, la cúspide de los estudios científicos, doctor. Desde la perspectiva que tenemos positivista y de los estudios clínicos, basándonos en la validez del estudio, sí, estos estudios de intervención aleatorizados, o sea, los ensayos clínicos aleatorizados, o los ensayos de campo aleatorizados, son el máximo nivel de evidencia científica, y eso es lo que se presenta y que la mayoría de médicos y de personal de salud maneja. Es por justamente, ¿cuál es la característica que le da esto? Es la asignación aleatoria, porque le da el carácter de experimento en humanos y por lo tanto, como le vuelvo a repetir, como usted, por ejemplo, en la vacuna, voy a tener un grupo que no tiene la vacuna, un grupo que tiene la vacuna, y cualquier efecto que pueda haber adelante, la única diferencia, teóricamente, va a ser la vacuna. Entonces, lo que pueda pasar más adelante es por la vacuna. Entonces, esto le da esa propiedad de ser el máximo nivel de evidencia de estudios primarios, ¿no? El ensayo clínico aleatorizado. Muy bien. Entonces, esto es importantísimo porque esta conversación, señor, señora, para los que nos están siguiendo en RPP Noticias, pues lo que indica es de que cuando se dan medicamentos, cuando se prueba este famoso suero rico del convaleciente, cuando se da la hidroxicloroquina, cuando se dan este tipo de medicinas, idealmente, doctor, deberían tener toda esta evidencia científica, deberían tener todo esto. Por ejemplo, de todo lo que se está dando hasta este momento, ¿cuáles son los medicamentos o cuáles son las intervenciones que han llegado a este nivel máximo de aleatorización, como lo ha definido, doctor? Hay varias intervenciones que han tenido ya publicaciones. De hecho, las más grandes es el Recovery y el Solidarity, ¿no? Donde se ha testeado la hidroxicloroquina. Tiene ahí su esto, pero también la dexametasona en dosis bajas, cuando es pacientes hospitalizados. Ya hay también ensayos del plasma convaleciente que muestra que no hay eficacia. Por ahí va el asunto, ¿no? Ahora, para poner esto en un marco más grande, a este grupo de ensayos se les considera como estudios en un contexto ideal, porque están controlados, uno sigue a los pacientes, los llama, son ciegos también porque uno no sabe qué está recibiendo. Por ejemplo, usted no sabe si ha recibido la vacuna placebo, el investigador tampoco sabe si ha recibido la vacuna placebo, entonces el efecto es justamente por la intervención. Pero sin embargo, no podemos dejar de lado tampoco ese grupo grande de evidencia que es observacional. Pero y esa evidencia observacional, justo muchos investigadores a lo largo del mundo han buscado los mejores métodos para tratar de simular, de emular, de llegar a parecerse lo máximo a un ensayo clínico, tratando de disminuir la gran amenaza que hay en los ensayos clínicos, que es el sesgo de selección y la confusión, ¿no? Entonces, este grupo también es importante considerar, y a este grupo grande se le llama evidencia del mundo real, o Real World Evidence, que también se toma en cuenta, pero que hay que considerar que hay limitación, ¿no? Ahora, puede ser que el estudio, también el ensayo clínico, sea un ensayo clínico que haya autorización, pero también puede tener sus limitaciones, ¿no? O sea, por eso es importante siempre que expertos que manejen metodología de investigación, que manejen epidemiología, evalúen los estudios, hagan una evaluación objetiva, transparente, rigurosa y digan qué es lo que está pasando. Exactamente. Muy bien, pues qué interesante, doctor Mezzoni, la verdad que nos ha dado una visión muy interesante de lo que son este tipo de estudios y cómo en plena pandemia sí se han hecho estudios, incluso de los aleatorizados, como nos ha dicho, y ahí hemos descubierto que la dexametasona salva vidas, ahí hemos descubierto que la hidroxicloroquina puede tener toxicidad y no sirve en los pacientes hospitalizados, y así hemos ido descubriendo que el plasma rico en convalecientes lamentablemente
lamentablemente no funciona, y así estamos adquiriendo conocimiento gracias a estos estudios que usted nos ha explicado con toda paciencia hoy día. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, me ha encantado hablar con usted en beneficio de nuestros oyentes. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, doctor. Cualquier cosa para seguirle. Gracias, encantado. Mire, qué capo el doctor Edward Mesones, pues nos ha explicado, señora, en palabras sencillas, todo lo que son este tipo de estudios. Fíjese, no es fácil. Entonces, cuando se le recomienda un medicamento, cuando se dice tome hidroxicloroquina o tome ivermectina o tome dexametasona, le vamos a poner suero, todo eso, señora, idealmente debe estar basado en estudios. Doctor, ¿quería decirnos algo? Sí, disculpe. Sí, no se preocupe. No, quería mencionarle que también, y esto es importante, que la toma de decisiones requiere metodologías también transparentes. Y a lo que yo voy es que, por ejemplo, hay algunas metodologías tipo GRADE que lo que hacen, que como yo le mencionaba, es que puede haber un ensayo clínico autorizado, es el máximo nivel de evidencia, pero yo empiezo a verle los errores. Y conforme le empiezo a ver los errores, le empiezo a bajar puntos. Porque de repente no es ciego, porque de repente hubo problemas en seguimiento, porque incluso un ensayo clínico, cuando tiene tantos problemas, pasa a ser un observacional, porque ya se rompió la aleatorización inicial. Entonces puede tener problemas. Pero también viene el otro lado, que puedo tener un observacional al cual más bien le empiezo a sumar puntos, porque tiene cosas buenas. Entonces esta metodología podría ser de mucha ayuda para tomar decisiones en general. No, vamos a hablar quizás en otro momento. ¿Tiene usted un tiempito ahora, doctor, quizá para que nos describa en qué consiste esto del GRADE, el GRADE? Sí, claro, con gusto. Por favor, déjenos, por favor, ya que lo mencionó, vamos a darle la oportunidad a nuestros oyentes que escuchen, señora, qué significa esto que GRADE, en inglés grade, grado, qué significa eso en los estudios. Regresamos. Muchísimas gracias por permitirme que las acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos conversando con el doctor Edward Mesones, él es médico, él es epidemiólogo, Edward Mesones Holguín, y estamos conversando sobre las evidencias, cómo se hacen los estudios científicos, cuáles son los pesos que tienen estos estudios científicos para determinar las recomendaciones que se dan al público. Y ya habíamos prácticamente despedido al doctor, pero quiso decir algo que es sumamente importante y por eso vamos a continuar la conversación. Ya él nos ha dicho los dos grandes tipos de estudios, los estudios en los cuales los investigadores solamente observan lo que está pasando y en los otros intervienen, es decir, hacen activamente algún tipo de cambio en el grupo que están estudiando para ver el efecto de su intervención. Y nos dijo que los estudios que más rigor científico tienen y más valor científico tienen en evidencia son aquellos en los cuales a las personas se les sortea, se les aleatoriza en grupos para compararlos. Esos son los que, digamos, la punta de esta pirámide de evidencia. Pero, nos dijo, hay una cosa importante. Hay que calificar muchas veces a los estudios, porque podrá ser un estudio que parecía que estaba en la cumbre de la pirámide, aleatorizado, doble ciego y con todas las cosas, pero resulta que por algunas razones en la metodología y cosas que ahora nos va a explicar, se ha inventado un sistema que se llama el GRADE, G-R-A-D-E, GRADE, que significa grado en inglés. Doctor Mesones, ¿en qué consiste y cuál es la utilidad de este GRADE System? Sí. Muchas gracias por brindarme más tiempo, en realidad. No, gracias a usted. Gracias. Mire, lo que ocurre, doctor, como le decía, es que no es que uno le ponga una etiqueta, ¿no? Sale un ensayo clínico autorizado y ya, la etiqueta, porque este es el mejor nivel de evidencia. Y sale un observacional, entonces no le creo. No, tenemos que ser transparentes y tener puntos para evaluar. Hay varias metodologías alrededor del mundo para toma de decisiones, pero una de las que más se usa y que ha tenido más desarrollo justo es la metodología GRADE o GRADE. ¿No? Entonces, esta metodología lo que hace, en realidad, es poner al estudio y tiene ítems o puntos que van a bajar la calidad del estudio y, por lo tanto, digamos, este estudio por ahí nos va a hacer pensar, o incluso la calidad de toda la evidencia que se ha publicado con respecto a la intervención que voy a analizar o la pregunta que voy a analizar.
Y también tengo ítems o preguntas que me van a dar más puntaje con respecto a la evidencia que se ha generado sobre esa pregunta clínica, ¿no? Entonces, estos ítems que permiten hacer es, por ejemplo, y de hecho uno de los más importantes, es que haya limitaciones en el diseño y ejecución del estudio. Porque puede haber un ensayo clínico muy bien diseñado de un inicio, pero que cuando empieza a llevarse a cabo, empiezan a ser los problemas. Porque es difícil, doctor, llevar a miles de personas y que todas cumplan, por ejemplo. O que se mantenga el ciego, o otras cosas. Entonces, estas limitaciones del ensayo le empieza a restar puntos. Pero también hay otro criterio que es inconsistencia de los resultados, ¿no? ¿Qué es la inconsistencia? Lo que uno esperaría es que si sale el ensayo publicado por Pérez et al, me diga que A es mejor que B, y que todos los ensayos que vengan me digan que A es mejor que B. Pero puede ser que no ocurra eso, que otro ensayo me diga que B es mejor que A, que son iguales, etcétera. Entonces, cuando no hay mucha consistencia a lo largo de estos estudios, también es un punto que bajaría la calidad de la evidencia en conjunto. Uh-huh. El otro tema también es la evidencia, si es directa o indirecta. O sea, por ejemplo, puede ser estudios que son hospitalizados, hay otros estudios que son en UCI, otros estudios que son ambulatorios, otros estudios que son hechos en pacientes diabéticos, por ejemplo, no pueden ser unidos a estudios que son en población general. Entonces, esto es un tema de evidencia indirecta. El otro tema es la imprecisión. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué, por ejemplo, usted mismo lo ha mencionado? ¿Por qué necesitamos miles de sujetos? ¿Por qué necesitamos gran cantidad de sujetos para estudiar? Porque hay un efecto que es importante que se llama error aleatorio, porque puede ser que el azar me distribuya 30 pacientes de un lado a otro, pero es diferente que el azar me distribuya 3.000 pacientes de un lado a otro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay mucho más error estadístico, error aleatorio sobre todo, en cuando tengo pocos pacientes. Porque, por ejemplo, si yo tengo 100 pacientes y un paciente sale bien, eso significa que cambia 1% el cambio. Pero si yo tengo un paciente de 3.000, el cambio es mínimo. Entonces, eso es importante también, la precisión que hay con respecto a esto. Y hay un tema ahí interesante. Exacto. Entonces, cuando uno hace esto y hace el análisis más fino, y como dijo, esto ya lo hacen los especialistas, que sale el estudio uh-huh. publicado y dicen, caramba, esto que parece tan bueno en realidad, empiezan a encontrarle cosas y de ahí viene ya el grade, el grado. ¿Y esto cómo se expresa? ¿En alto, moderado, bajo? ¿Hay un tipo de calificación? ¿Le ponen nota? ¿Cómo se expresa este grade system? Sí, la calificación final del nivel de calidad de la evidencia, ese es el concepto, calidad de evidencia, uh-huh. pasa como alta, moderada, bajo y muy bajo. O sea, lo que uno esperaría en el mundo ideal es que toda la evidencia sea de alta calidad, pero eso no ocurre. Entonces, uno tiene que ver que puede haber calidad moderada, baja y muy baja. Y cuando uno da las recomendaciones, va a basarse en eso. Pero así como hay puntos que te disminuyen, que es lo que hemos hablado y que ya es un tema bastante técnico en realidad, uh-huh. también hay puntos que suben la calidad. O sea, por ejemplo, si es que la asociación es muy fuerte, si es que hay dosis respuesta, etcétera. Entonces, justo en base a esta situación, es que muchos estudios observacionales ganan calidad. ¿Por qué? Porque los investigadores saben desde un inicio la limitación de que no son de que el estudio, digamos, no tiene la autorización, pero sí le ponen más ingredientes para que el estudio tenga más calidad. Lo mejor posible. Uh-huh. Sí. Y ahí sale, por ejemplo, hay una tendencia última que es muy interesante, que salió de Harvard, del grupo de Chan, de la Escuela de Salud Pública, liderados por el profesor Hernán allá, que se llaman los Target Trials, o la emulación del ensayo clínico. ¿Qué eso qué hace? Es coger los estudios observacionales y emulan un ensayo clínico. ¿Por qué es importante aquí decir algo, doctor? Uh-huh. Lo que el ensayo clínico mide es el efecto, no de la droga, sino el efecto de la asignación a tomar la droga, porque yo lo que estoy diciendo a la persona es que le asigno a la droga, pero puede ser que la adherencia baje, mal cosas, en fin. Entonces, lo que se busca también en esta emulación es tratar de simular lo máximo posible, y hay métodos estadísticos muy grandes que se están desarrollando actualmente, ¿no? Que son más técnicos, pero lo importante, creo, y como mensaje para llevar a casa, es que hay muchos estudios de investigación en el mundo. El ensayo clínico aleatorizado es, digamos, el mejor nivel de evidencia a priori, sí, porque hay una pirámide de evidencia
que es a priori, que dice que el ensayo clínico es mejor porque tiene esta autorización y tiene los mejores métodos, pero esto no implica que desechemos el resto de estudios racionales. Y hay un tema anecdótico. Sí, doctor, digamos. No, siga. Y hay un tema anecdótico aquí. De hecho, el miércoles pasado estuve en una discusión con colegas de varias partes de Latinoamérica, en Chile, en el lugar donde me formé, y el profesor Giordano, que es mexicano, dijo que en la pandemia la pirámide se había invertido, que más bien las revisiones sistemáticas, los ensayos clínicos estaban abajo, y que, por ejemplo, los YouTubes estaban en el primer nivel, o que los tweets las cadenas de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O sea, en resumen, porque es bien gracioso, pero en realidad sí, porque más bien hemos tenido que luchar para hacer entender a la población que hay una estructura académica que se debe respetar y que ha sido estudiada por años, pero hay mucho más efecto de un tweet, de un chat, de un actor de YouTube que sale por YouTube, etcétera, ¿no? Entonces es un poco gracioso, pero es importante, ¿no? Y yo creo que la comunicación es importante yo en ese sentido, creo. Exactamente, doctor. Por eso es que yo le agradezco muchísimo este tiempo que usted le da a los oyentes, porque nos está dando toda esa idea, señora, de que el doctor hay que saber poco de estos estudios, hay que ser preguntón, no solamente hay que aceptar las cosas porque los expertos lo digan, sino que hay que realmente hacer más preguntas para ver de dónde vienen esas recomendaciones. Y yo empecé todo esto antes de presentarlo a usted, doctor, dando precisamente que en estas elecciones aquí en Estados Unidos, hoy día se va a jugar mucho de eso, de ciencia, claro. Porque el señor Trump, él no cree en lo que estamos hablando. Él cree en los tweets, en los YouTubes, y él cree en las cosas que él simplemente cree y que le han contado sus amigos, y él desprecia al científico, al que habla como usted, al que quiere hacer este tipo de estudios, simplemente lo desprecia. Eso es lo que se va a jugar también en estas elecciones, doctor Mesones. Por eso, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, enseñarle a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, de que la ciencia tiene maneras de actuar y de que hay que ser respetuosos dentro de esa ciencia, doctor Mesones. Sí, muchas gracias, doctor. Sin ciencia no hay futuro. Eso es muy, muy cierto. Sin ciencia no hay futuro. Usted lo ha dicho y eso es algo que todos tenemos que lograr. Y yo creo que una de las cosas que de esta pandemia está magullando bastante es a la ciencia, doctor. No sé qué opina usted en todo lado. Sí, yo creo que la pandemia nos ha puesto, primero, la cantidad de conocimiento y de información que se ha generado ha sido enorme. Masiva. Enorme. Pero sin embargo, no se ha puesto en muchos lugares el sitial que corresponde a la evidencia científica. Y las subjetividades pueden jugarnos malas pasadas. Yo creo que... Y otra cosa, doctor... Sí, doctor, disculpe, que lo cuento. Y otra cosa que creo que es importante es que también el conocimiento cambia. O sea, justamente nos ha dado una cátedra, estos meses nos ha dado una cátedra de lo que hemos conocido en décadas. O sea, el conocimiento cambia. Yo puedo decir algo porque había evidencia científica en febrero, pero ahora es otra. Y la idea más bien es tener la humildad para aceptar que podemos equivocarnos. Exactamente. Desde las mascarillas. Al comienzo nadie pensaba que las mascarillas podían ser útiles porque se pensaba que era así. Salió en llama incluso el artículo que decía que no debería usarse. O sea, Correcto. Pero hemos ido aprendiendo. Entonces, pero las personas que a veces no entienden este tipo de enfoque científico se quedan pegadas y dicen, ¿por qué ustedes decían esto hace 6 meses y ustedes cambian todo el tiempo? Ya no les creo nada. Dice mucha gente que no entiende precisamente ese carácter dinámico que tiene la ciencia y que va avanzando, doctor Mesones. Sí, correcto. Eso es importante. Y como le decía, yo en son de broma, en Twitter también, yo lo sigo a usted. De hecho, compartimos en Cusco, en los estudiantes de medicina, un congreso. En Perú, es en son de broma, ¿no? Decíamos, el 31 de diciembre del 2020 había un epidemiólogo por 100.000 habitantes en Perú. Ahora hay... Del 19. Sí, del 2019, perdón. El 31 de diciembre del 2019 había un epidemiólogo por 100.000 habitantes. Ahora hay 31 millones de epidemiólogos por 31 millones de habitantes. O sea, eso está como cuando fuimos al Mundial. Había un solo técnico que era Gareca, pero después en el Mundial ya habíamos 31 millones de directores técnicos de la selección. Exactamente lo mismo.
Pero claro, doctor, ahora, qué bueno. Es importante que reconocer que la salud pública requiere un enfoque multidisciplinario, nadie lo duda. Economía, antropología, sociología, más aún en un país multicultural como el nuestro. Pero la piedra angular es la epidemiología como una ciencia, ¿no? Exactamente. Y que yo lo considero básica incluso. Fabuloso, exactamente. Por eso no sabe cómo le agradezco que se tome el tiempo y la paciencia para explicar estos conceptos que son tan complicados a todos nuestros oyentes en RPP Noticias. Ahora sí, doctor Mesone, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Un abrazo a la distancia, cuídese mucho. Gracias, doctor. Qué lindo, ahora sí. El doctor Edward Mesones Holguín, epidemiólogo, médico, comunicador. Mire qué interesante. Estos conceptos, señor y señora, en las clases, en la Facultad de Medicina o Facultad de Ciencia, son como cortinas. A la gente se le bajan los párpados cuando se empieza a hablar de esta cosa, porque son realmente complejas. Regresamos, no se vaya. ¿Qué le parece si regresamos con consultorio libre? ¿Le gustaría? Ok, pregunta que usted tenga sobre el tema que hemos hablado, sobre lo que usted desee, 212-4100, 212-7165 en Lima, 0800-1314-0 a nivel nacional. Y si usted nos quiere whatsappear, le he puesto el papelito del WhatsApp. Acá está el WhatsApp. Es el 942-591-532. Cualquier pregunta que usted desee, estamos aquí a la orden para tratar de contestarlas. Regresamos, no se vayan.